Kuna punchaykuna iman aparekusha kay Italia llaqtapi Monte Etna ninku, posiblemente un volcán dormido que estaba ahí y matan con una ñich'ariramu, 6000 metros de altura ha botado humo wawqi panay imaynan chaypi tiyaqkuna kashanku llakisqacha k'arashancha sinqanku nishuta kay q'usmita nasqankumanta muschipakusqankumanta chaymanta niwanchik hay un poco de restos de lava. Y también en toda la zona hubo movimiento telúrico, bastantes sismos en esa zona. Chaymi wawqiypa nay yuy runakuna ninchik rikikunanqa kay wayqopi wasita rawurkusaq, voy a hacer mi casa en la quebradita, voy a hacer mi casa ya, sin darnos cuenta o sin prever que en un futuro puede venir Huayco. O también, por ejemplo, muchas personas hacen su casa cerca de un volcán. ¿Ya? Diciendo que este volcán nunca va a revivir o nunca va a despertar. Pero, estimados, ya chanaki akaita, manaya llapan rimasqayki chigaqchu. Volcán kunapis hatarimuyanmi, wayqapas wayqamusqantaqa hamuyanmi, yakupas purisqantaqa puriyanmi. Debes saber eso. El huayco viene por donde siempre vino, el volcán siempre va a despertar. Y es un peligro. Por eso, antes de comprar tu terrenito, antes de construir tu casa cerca de una zona vulnerable, hay que pensar una y mil veces. A ver, hay que ver si de verdad ese lugar es seguro. Muchas personas, por ejemplo, caso de Lima, orjo pataguna puase trabajan o hatapi, wikapaiga y absore micheri. Esto está pasando en Italia, estimados, un caso muy terrible, aterrador, da miedo cómo está viviendo la población y me tan causa shankuchay, orjo con apachampi, mancharisca, llakisca, hongos carácter, hasta wampas. Chay mi chay, Italiapi, y me mana, aparecucha guau, panay. Tu pananchiskama.